Pienso que esto es lo que ha caracterizado a los franciscanos de María desde sus inicios. Esto es una familia. Además, una familia que, no sé, a mí me parece que si algún día perdiera este carácter, habría perdido una de las cosas más bellas que tiene. Porque donde está la Virgen, siempre hay familia. Ella es una madre. Es una familia, naturalmente, que hace cosas, que tiene que hacer cosas, lo iremos viendo. Pero es eso, una familia. Claro, no es una familia de sangre. Entre ustedes hay madres, padres que tienen sus propios hijos. Hay hijos. Todos somos hijos, por cierto. En este caso no nos unen los vínculos de la sangre. Nos unen los vínculos del espíritu. Así que somos una familia espiritual. Y siempre que me preguntan qué son los franciscanos de María, más allá de otras definiciones, por ejemplo, definiciones correctas, ¿no? Una asociación privada de fieles de derecho pontificio, bueno, que sería la definición jurídica, ¿verdad? Más allá de eso, yo siempre digo, es una familia espiritual. Y cuando los muchachos vienen a nuestra comunidad a hacer una prueba para ver si este es su camino para ser, si Dios le llama algún día, religiosos y sacerdotes, siempre decimos lo mismo, es una familia. Porque en una familia pues tiene que haber varias cosas. La primera, capacidad para aprender. Y la segunda, capacidad para perdonar. Cuando esto no es así, entonces en la familia o desaparece el concepto o lo que hay es una empresa. Aunque sea una empresa dedicada a hacer cosas buenas, no tiene por qué ser una empresa. Las empresas no pueden ser o no deberían de ser sinónimos de cosas malas. Pero el ambiente o el clima relacional en una empresa no tiene nada que ver con el clima que tiene que haber en una institución religiosa. De hecho, la Iglesia empezó siendo familia. Fíjense que la palabra Iglesia solo se aplica a dos realidades. La Iglesia diocesana universal, es decir, la Iglesia diocesana que siempre con el Papa, bajo el Papa, constituye la Iglesia universal, y la otra realidad es la familia. La Iglesia empezó siendo familia, Iglesia doméstica se llamaba, que no significa Iglesia domesticada, que son cosas distintas. Doméstica, de la palabra domus en latín, que significa casa, significa el hogar. Y quiero empezar por este punto porque estamos, además, como ustedes saben, en un momento muy especial, el momento en el cual estamos preparando el próximo sínodo de la familia y hemos celebrado ya una parte de ese sínodo, es decir, un sínodo en dos tiempos, uno preparatorio y el otro un sínodo que tendrá lugar, si Dios quiere, en octubre. Y se debate sobre la familia en los parlamentos, probablemente los temas de familia y de vida sean los temas más conflictivos, más apasionantes en casi todos los parlamentos del mundo, y no para bien, es decir, son motivo de conflicto porque agreden a la familia y a la vida. Así que en este contexto, cuando me planteo, y nosotros, ¿cuál es nuestra espiritualidad? Primera cosa, somos una familia. Eso, por favor, no lo olviden nunca. Ustedes han sido llamados a formar parte de una familia. Hay una escena en el Antiguo Testamento que se olvida, que a mí me parece importante.
Cuando Noé sale del arca, por fin, después del diluvio, ha mandado al cuervo y no ha vuelto, ha mandado la paloma y ha vuelto con la rama de olivo, y el arca por fin pues aterriza, ameriza, mejor dicho, ¿no? Salen del arca. Cuenta la Biblia que o encuentran viñas o las siembran, claro, que sabemos que las viñas no es que se siembran y dan uvas al día siguiente, ¿verdad? Bueno, en fin, después de un tiempo, el caso es que pues Noé se emborracha. Es una historia que viene ahí. Bueno, la Biblia es muy honesta y cuenta todo de todos, ¿eh? No es un libro de publicidad. Noé se emborracha y se queda desnudo en el campo, borracho. Hombre, si había estado tanto tiempo, ¿verdad?, sin beber y ve de repente la uva, pues, hombre, no es que esté bien, pero un poco comprensivos con Noé sí que había que ser, ¿eh? Coge una borrachera que el hombre se queda tumbado, inconsciente y desnudo. Y le ve uno de sus hijos. Ve a su padre desnudo, bueno, borracho. Debió de ser para su hijo, que ya no era un niño, que ya estaban casados todos ellos, bueno, debió de ser un impacto tremendo, la imagen de Noé, de repente, el patriarca, el enviado de Dios, y de repente verle borracho, desnudo, bueno. Entonces se va a buscar a sus hermanos y se burla de su padre. Le dice a sus hermanos que ha visto a su padre desnudo y se burla de él. Los hermanos no reaccionan así y con un gran respeto cogen una tela, una sábana o lo que fuera, y van andando hacia atrás. Cuando ya llegan cerca de su padre, van andando de espaldas para no ver a su padre desnudo y le cubren con la tela. Esto es una familia. Esto es una familia. Es un ejemplo de familia que nunca se habla. Y yo creo que es un ejemplo que hoy, tal y como están las cosas en la Iglesia, hay que volver a recordarlo. No porque en una familia se tenga que tapar todo, sino porque en una familia se trata con misericordia a todos. Es distinto. Recuerdo una franciscana de María de Panamá, a la que quiero muchísimo, me contaba una experiencia que había tenido con su hijo. Un día llegó su hijo a casa, su hijo ya un joven adulto, no era un niño ni un adolescente, y le dijo: he cometido un delito, es grave, no sé qué hacer. La mamá, entonces no era todavía franciscana de María, lo era en su espíritu ya, le dijo: mira, soy tu madre, te quiero muchísimo y voy a estar siempre contigo, pero yo te voy a entregar a la policía. Ella llamó a la policía: mi hijo está en mi casa, vengan a buscarle, yo te voy a entregar a la policía, te acompañaré siempre, te buscaré el mejor abogado que pueda conseguirte, si te mandan a la cárcel estaré a tu lado, te ayudaré para después la reinserción cuando salgas de la cárcel. Yo soy tu madre, pero no soy tu encubridora. Es decir, en la familia aprendemos lo que vale el amor de verdad, que no es la tolerancia. No es la tolerancia, y muchos en la sociedad y en la familia lo están confundiendo. Tolerancia es decirle a tu hijo: si no quieres estudiar, no estudies. Tolerancia es decirle a tu hijo: si eres un drogadicto, yo voy a ayudarte, porque eres mi hijo. O decirle a tu hijo: has hecho una cosa mala, pero yo te voy a defender, voy a taparlo, porque lo que no quiero es que a ti te ocurra nada como debería de ocurrirte por lo que has hecho. Eso es tolerancia. Misericordia es otra cosa. En la familia aprendemos, siguiendo el ejemplo de Noé, a tratar con misericordia los defectos de los nuestros.
y a tratar con misericordia también los defectos propios. Es decir, dos de los puntos de nuestra imitación de Cristo nos hablan precisamente de eso. Nos hablan de volver a empezar y de perdonar y pedir perdón. Esto es una de las cosas que ustedes tienen que aprender en los franciscanos de María. Y Dios quiera que esto sirva también para la Iglesia, que recupere su origen de familia y que por lo tanto la burocracia imprescindible no se convierta en una estructura opresora y opresiva, sino que sea un elemento necesario al servicio de la vida, pero que no asfixie el sentido de familia. Por tanto, el primer tema que quiero afrontarles es el de nuestra espiritualidad. Y quiero empezar por este punto, ¿verdad? Somos una familia donde aprendemos a tener con Dios una relación de familia. Aprendemos lo que significa el bautismo. Aprendemos que formamos parte por el bautismo de la familia de los hijos de Dios. Ese es el nombre que se da a la Iglesia. La familia de los hijos de Dios. La familia de todos los bautizados. Aprendemos, por lo tanto, ustedes tienen que aprender aquí a vivir en familia. Y a vivir en familia con Dios y entre nosotros solo se puede hacer si entre nosotros hay, y con Dios hay, una relación de afecto y de confianza. Con Dios, lógicamente, habrá otro tipo de relación distinta. Por ejemplo, a Dios no le vamos a perdonar, al prójimo sí. Pero habrá momentos con Dios en los cuales no entendamos por qué permite esto, por qué no nos ayuda de la otra forma. Si tú tienes, tu relación con Dios es una relación burocrática, no es una relación de familia, fácilmente entra una crisis de fe, porque entra una crisis de confianza. Si tu relación con Dios es de afecto, de familia, pues no es que a Dios le tengas que perdonar, pero sí tienes que decirle lo mismo que a un hijo, lo mismo que al marido, a la esposa, al papá. Tienes que decirle: no te entiendo, pero estoy contigo. Estoy contigo. Yo no me separo de mi hijo. Yo no me separo de mi hija. No lo entiendo, y si ha hecho una cosa mal, cosa que no hace Dios, obviamente, yo no me voy de su lado. Si ha hecho una cosa mal mi hijo, diré, como esta mamá, lo siento, tengo que ayudarte. Por cierto, no les terminé de contar la historia. El muchacho fue a la cárcel, gracias a sus padres se regeneró totalmente, salió de la cárcel y hoy es una de las personas que tienen un cargo económico más importante en su país, gracias a su madre, sobre todo gracias a su madre, que se enfrentó y le dijo: no voy a permitir que estés de prófugo, escondiéndote y mintiendo, porque eso al final va a hacer que cometas más delitos. Es decir, lo primero que yo noto en nuestra espiritualidad y que debería de ser, digamos, el ambiente básico, general, antes de poner piezas, es que estamos en un hogar. Estamos en el hogar de María. En este hogar está el Señor. Porque el Señor dice: donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si esto dejara de ser en algún momento un hogar, una familia, repito, yo creo que se habría perdido lo más bello que tenemos. Se habría perdido el corazón. Si en algún momento nos convirtiéramos en una estructura, incluso que hace bien o que hace el bien,
no solo el bien social, sino el bien también evangelizador, hemos perdido el alma de alguna manera. Y tú ves que con mucha frecuencia esto falta a nivel de clero diocesano. Es una estructura, hay algunos que son amigos, sí, pero ¿no? Incluso a nivel de las congregaciones religiosas. No sé si es verdad aquella crítica feroz, yo creo que no es cierta al 100%, pero algo quizás sí, por lo menos de antes, viven sin amarse y mueren sin conocerse. Es decir, viven el uno al lado del otro, viven sin amarse y mueren sin conocerse. Bueno, esto es lo más importante. O sea, ¿cuál es nuestra espiritualidad? La de una familia. La de una familia. Ustedes tienen que venir aquí a aprender cómo se vive en familia. La familia de los hijos de Dios, que tienen, naturalmente, un distintivo añadido, y digo un distintivo añadido, no un distintivo único, porque esta familia de los franciscanos de María no es una familia aparte de la Iglesia. Nosotros somos una parte de la Iglesia. Y para nosotros ha sido, es, y Dios quiera que siempre sea, mucho más importante ser católicos que ser franciscanos de María. Yo primero soy católico. Esto para mí es fundamental y tengo que decírselo. ¿Cuántas veces he comprobado con sufrimiento que quizá por un problema de poca formación teológica de algunos fundadores o por otros motivos que Dios sabrá, en muchos grupos de la Iglesia se valora el propio movimiento más que la propia Iglesia, y es más importante pertenecer a ese movimiento que pertenecer a la Iglesia. Si no fuera por ese movimiento, tú no estarías en la Iglesia. Esto puede tener una cierta justificación inicial. Recuerdo que hace años, planteando esta objeción a un experto y hablando de determinado movimiento en que esto es muy evidente y no es el único, son por desgracia bastantes, me decía, tiene una cierta explicación, porque muchas de las personas de este grupo se han encontrado con Dios gracias a este grupo y por lo tanto han identificado Dios con el grupo. Y yo me decía, esto quizás sea una cierta explicación. Pero ¿qué problema se presenta? Que si un día tienes una crisis con el grupo, vas a tener también una crisis con Dios. Y si un día, por lo que sea, dejas el grupo, tienes la sensación de que estás siendo traidor a Dios y caes fácilmente en una depresión o en una angustia tremenda que incluso te lleva a dudar sobre tu salvación, porque te sientes traidor a Dios. Esta es una de las características de las sectas. Por eso son capaces de exigir tanto a sus miembros hasta el punto de despersonalizarlos, porque se han identificado con el propio Dios. El líder de la secta es Dios. Es lo que dice el líder de la secta es la voluntad de Dios para ti. Y por lo tanto, Dios, que te puede pedir todo, te lo pide a través del líder de esa secta, sea lo que sea, en todos los sentidos. Así que yo quiero que ustedes tengan esto claro. Nosotros somos una familia espiritual dentro de una familia que es la Iglesia Católica. Es como las antiguas iglesias, seguramente que aquí también existen, en España, gracias a Dios,
muchas, porque aunque quemaron muchas los comunistas, muchas sobrevivieron. Esas iglesias que tú entras a una nave, entras desde atrás, ves el altar al fondo, el altar principal, pero ves pequeñas capillas, ¿no? Una tiene una bella imagen de San José, otra una hermosa imagen de San Antonio, otra de la Virgen del Carmen, otra de la Inmaculada, ¿no? Así, ¿no? A lo mejor en el altar está la imagen principal, que quizá un gran crucifijo, bueno. Y tú estás a gusto rezándole a la Virgen del Carmen, porque tienes una gran devoción. Antiguamente en esas capillitas se hacían misas, tienen todavía las iglesias antiguas un pequeño altarcito y se hacían misas privadas. Bueno, pero a ti te gusta, hay un lampadario, vas a poner una vela, ¿no? Vas a rezar a la Virgen del Carmen por tu familia, o a la Inmaculada, o a San Antonio, bueno. Entras un momento en esa capillita, sí, y te quedas allí, estás a gusto, pero estás dentro de la nave, dentro del templo, no fuera del templo, ¿eh? Nosotros, por lo tanto, somos una familia espiritual que forma parte de otra familia espiritual más amplia, la Iglesia Católica. Y no podemos llegar a la capillita del agradecimiento si no es entrando por la puerta de la Iglesia Católica. Esto es la introducción, para que ustedes se sitúen en cómo veo yo las cosas y quitarles también todo tipo de fanatismo y todo tipo de tentación de que esto se pudiera convertir en una secta. Yo no soy Dios, gracias a Dios. Yo no soy Dios. Además, muchas veces se lo he dicho a ustedes, díganselo todas las mañanas, varias veces incluso durante el día, yo no soy Dios. Porque nos tratan como a Dios, en el sentido de que nos piden lo que solo a Dios pueden pedir, y porque nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y pretendemos que los demás nos adoren. Yo no soy Dios, por cierto. Ustedes tampoco, ¿eh? Digo, por si acaso alguno no lo sabía a estas horas, ¿no? Pero vamos, ¿no? No sé que alguno estuviera pensando, claro que tú no eres Dios y Dios soy yo. No, bueno, pues que quede claro que yo no lo soy y ustedes tampoco, ¿eh? Díganselo de paso a su marido, o a su mujer, bueno, que a lo mejor no se ha enterado todavía, ¿no? A su hijo, que seguramente que ese ni se ha enterado aún, ¿no? Bueno, yo no soy Dios. Yo no quiero serlo, yo no quiero ser Dios. Ni lo soy, ni lo quiero ser. Soy un ser humano. Esto es maravilloso. Tiene un montón de pegas ser un ser humano, pero tiene un montón de cosas maravillosas. Creado a imagen y semejanza de Dios y víctima del pecado original y de mis pecados personales. Y si algún día ustedes me ven desnudo y borracho, hagan como los hijos de Noé. Vayan hacia atrás tapando con la manta, no para tapar ningún delito, sino para ofrecer misericordia. Y entre nosotros tenemos que tener esta misma medida. Entre nosotros, familia de los franciscanos de María, no somos dioses, no queremos serlo. Las personas que viven con nosotros son seres humanos. Los miembros de su grupo, de su comunidad, de la otra comunidad, son seres humanos. Son seres humanos. Tienen defectos. Por cierto, ustedes también los tienen, ¿eh? Y por lo tanto, aquí venimos a aprender a eso, a amar al prójimo, que es un ser humano con defectos. Y pedimos que nos amen a nosotros, que somos seres humanos con defectos. Y aprendiendo esto, no solamente lo aplicamos entre nosotros, sino que lo aplicamos al resto. No se imaginan la de problemas que me presentan en tantos sitios. Franciscanos de María, porque esto no lo han entendido. Hay una ciudad, no voy a decir el país, en la que tengo dudas si decir que no existen más los franciscanos de María o qué voy a hacer por los permanentes conflictos entre ellos. Que dicho sea de paso, suelen ser, y en este caso es, conflictos entre señoras.
Aquí hay un sacerdote y sabe que nuestros problemas principales, el 99,9 periodo, es los líos que se montan en las parroquias por las peleas entre las feligresas, que todas quieren estar mandando y más cerca del cura. Bueno, esto no tiene solución, ¿eh? Pero al menos entre nosotros, si tenemos esto claro, ¿verdad? Cuando te encuentras con alguien que tiene un defecto, dice, tiene un defecto. Bueno, y yo también. Y recuerden esto de Noé y de sus hijos. Tiene un defecto. Bueno, y yo también. ¿Y qué? Bienvenido al club, amigo. La Inmaculada solo fue una, Nosotros tenemos que estar en la lucha por ser como ella. En eso estamos. Es la tarea de la vida. Bueno, pues mientras tanto, misericordia, no tolerancia, misericordia. Primera lección de nuestra espiritualidad. Segunda, en esta familia el Espíritu Santo ha depositado un carisma. Se llama carisma, una palabra de origen griego, a un don. Y el don ha sido depositado en esta familia, no en esta estructura, sino en esta familia ha sido depositado por dos cosas. Primera, para que sus miembros, los que forman parte de esta familia, lo disfruten y lo vivan. Segunda, para que sus miembros lo difundan. Esto ya en San Pablo estaba clarísimo. Los dones, los carismas, no son nunca dados por el Espíritu para el disfrute personal, sino para el bien de todos. Es decir, una familia espiritual no es una simple familia o asociación de amigos. Una familia espiritual es una institución con este ambiente materno, pero que tiene un don y una misión. Y ese don es el carisma, que en cada cosa será distinta, ¿verdad? Y de ese carisma se va a derivar una misión concreta. Sobre la misión hablaremos más tarde. Y esto es importante también entenderlo, porque cuando uno llega a esta familia, me imagino que como a las demás, hay caminos muy diferentes por los cuales ustedes y otros muchos, estamos en 620, 25 debemos estar escuelas de agradecimiento. Hemos pasado ya las 160 diócesis, 38 países. Es decir, hay una pluralidad enorme, ¿no? Las personas han llegado aquí por los motivos más diversos. Te lo ha dicho un amigo, te lo ha dicho un familiar, lo has visto por la televisión. Los motivos más diversos. Tenías un problema y has acudido y has encontrado una ayuda. Siempre la primera parte, inevitable, lógica, hasta puedo decir buena, es cuando uno se acerca aquí, es egoísta. Perdonen, la palabra egoísta no puede unirse a la palabra buena, por eso vamos a poner egoísta entre comillas. De un egoísmo sano y legítimo, lo mismo que es egoísta y es bueno comer o dormir, porque si no te mueres, ¿no? Bueno, es decir, tú te has acercado aquí y has encontrado algo que a ti te ayuda de muchas maneras. Te ha dado más paz, te ha hecho ser una persona menos quejica, menos negativa,
te ha hecho ser una persona más consciente de tus obligaciones y por tanto ayudar más a tu alrededor, por ejemplo, en tu familia. Bueno, tú has venido aquí, repito, te han avisado, te han invitado un día y esto te ha parecido interesante para ti. Bueno, lógico, así debe de ser. Toda institución tiene como primer objetivo conducir a sus miembros a la santidad. Es decir, la santidad para mí es sinónimo no solamente de perfección, sino de felicidad. Porque la felicidad es estar con Dios. Por tanto, toda institución tiene como objetivo ayudar a que sus miembros estén con Dios, es decir, sean felices y puedan alcanzar la felicidad eterna. Si Dios se la regala, están en gracia. Bueno. Pero hay un paso más que hay que dar. Y este es el que no siempre se da. Tú vienes, recibes, pero tienes también tú que dar. Y esto no es solo en nuestro caso, sino que en todos. Repito, todo don ha sido puesto por el Espíritu Santo para el bien común, para el bien de la Iglesia, de la sociedad incluso, no solo de la Iglesia. Entonces, ustedes tienen que entender que en esta familia, donde empiezan, si no sabían ya, a aprender a vivir en familia, de Dios, es decir, tratando a Dios con familiaridad, con afecto, tener con Dios una relación de corazón, y donde empiezan a tratar a los demás, personas que no son de su familia de sangre, que son de su grupo, de su movimiento, o personas que sí son de su familia de sangre, porque no van a tratar como familia solamente a los franciscanos de María. En esta institución ustedes reciben, pero también tienen ustedes que dar. Y repito, esto debería de ser así en todos los grupos. Un grupo, una familia espiritual, una congregación religiosa, una asociación, lo que sea, que no tiene esto claro, lo que ya les he dicho, es más importante ser de la Iglesia que del grupo, y esto muchas veces se olvida, y en las congregaciones religiosas antiguas también se ha olvidado. No quiero poner nombres, pero algunas son especialmente famosas por haberlo olvidado. Pero además de esto tienen ustedes que aprender que no solamente pueden venir a recibir, tienen ustedes que asumir que tienen también que dar. ¿Qué tienen que dar? Lo que están aprendiendo. Lo que reciben, lo dan. Tanto más van a ir recibiendo, tanto más van a ir dando. Y al revés, cuanto más den, más van a recibir. Cuanto más misionen, más van a recibir. De hecho, para aprender algo, no hay nada mejor que tener que explicarlo. Porque el profesor tiene que estudiar muchísimo para poder explicar, si quiere ser un buen profesor, obviamente. Así que esta otra característica, que no sé cuánto todos la tienen, y a mí me consta que en los franciscanos de María no la tienen la mayoría, solo una minoría la tiene, lo cual tampoco me produce una gran preocupación, porque creo que esto es un proceso en el cual, repito, te acercas con una intención sanamente egoísta, es decir, yo estoy recibiendo, y durante un tiempo eres el niño de la familia que la mamá lleva en brazos. Es lo normal, es lo normal. El niño, por cierto, está dando mucho cuando su mamá le da un beso, le está dando a su mamá una felicidad inmensa. Dejarse besar ya es dar una gran felicidad. Bueno, pero llega un momento en que no puede estar en brazos toda la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pesa muchísimo, querido, que ya tienes 40 años, barba y todo, y todavía tengo que darte la papillita, ¿no? Bueno, hay muchos así, bueno, tremendo, no sé en Guatemala, pero en España no se van de su casa ni con agua caliente, ¿no? Los padres no saben qué hacer, si dejarles allí marcharse ellos, porque no se van, ¿no? Bueno, pues ya llega un momento en el cual tú tienes que decir, oye, tú también tendrás que dar algo, ¿no? ¿Qué? Lo que has recibido. Lo que has recibido. Y repito, esto es la misión, lo veremos.
pero desde ahora tiene que quedar claro. Entonces ustedes tienen que preguntarse a estas alturas, ¿experimento esto como una familia? Y si no es así, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo? ¿Soy consciente de que lo primero es ser miembro de la Iglesia, aunque sea muy importante formar parte de una familia concreta dentro de la gran Iglesia para poder tener una mayor cercanía a Dios, para poder experimentar a este Dios de una forma familiar y además vivir esta espiritualidad del agradecimiento que me va a ayudar, que me va a enseñar, que me va a sostener en los momentos difíciles de la vida? Y después, ¿soy consciente de que tengo que dar? ¿Qué están ustedes dando? Repito, hablaremos de la misión, pero ya ustedes tienen que empezar a hacerse preguntas. Siguiente cosa sobre la espiritualidad del agradecimiento. Vale, hasta ahora estoy simplemente poniendo el marco. El agradecimiento. Pero no el agradecimiento sin más. El agradecimiento es una virtud humana. Es una virtud humana muy decorativa. Es decir, nadie la practica. Bueno, pero es la virtud humana con la que todo el mundo está de acuerdo. Es curioso que si hablas de la virtud de la pureza o de la laboriosidad, habrá gente a favor, en contra, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con el agradecimiento, pero todo el mundo está de acuerdo para que lo practique el otro. Mis hijos tendrían que ser más agradecidos. Mi marido no sabe lo que tiene en casa. Mi marido no sabe la joya que tiene. No me valora. Mi marido no me valora. Bueno, por favor, las señoras dejen de dar codazos a los señores que están al lado. O mi mujer no sabe la suerte que tiene de estar casada conmigo. Porque claro, fíjate en el otro y en el otro y en el otro. Y yo, en cambio... Es decir, generalmente el agradecimiento, todo el mundo lo ve bien. Yo creo que el único que no lo debió de ver bien fue Stalin, que no es precisamente un santo de mi devoción y confío que no lo sea de ninguno de ustedes. Aunque me he encontrado con personas que se llamaban Stalin y se llamaban Lenin. En América uno se encuentra con cualquier cosa. Bueno, pues Stalin dijo aquello de el agradecimiento es un defecto de los perros, porque decía que el único ser vivo agradecido era el perro, y eso era un defecto. Fíjense el concepto que tenía Stalin del agradecimiento. Así hizo lo que hizo, naturalmente. Pero en general el agradecimiento es algo que la gente ve bien para que lo practiquen los demás. Y después, cuando entramos al contenido, ahí ya no hay unanimidad. ¿Qué es agradecimiento? Por ejemplo, para muchos agradecimiento es cortesía. Gracias. Con distintos tonos. Hay un país de América, no voy a decir cuál, que dice que siempre añaden cuando te dan gracias una interjección. Gracias, gracias, a un castellano como yo le suena como, eso es un modismo, no tiene mayor importancia, ni lo dicen ellos en ese sentido. Digo que a un castellano como yo le suena como, con eso ya tiene bastante. Date por contento. Y muchas veces nos encontramos con que la gente, si les has hecho un favor, incluso un favor notable, ¿no? Y después de un tiempo ves que no han respondido con agradecimiento y les interpelas, te contestan diciendo, si ya te di las gracias, ya te he dado las gracias, ¿qué más quieres? Hombre, que te he salvado la vida, ¿no? Es decir, bueno, ya te he dado las gracias. O sea, la cortesía se ha convertido, y la cortesía es buena, yo creo que hay que ser bien educados y ser corteses, y desde niños, por lo menos a mí, me enseñaron aquello de niño que se dice, ¿no? El niño no contestaba diciendo quiero más, ¿no? Decía gracias, ¿no? Bueno, niño que se dice gracias. Bueno,
Pero la cortesía se ha convertido en una pantalla, en una excusa. Con eso ya tienes bastante. Hace tiempo leí que había una tribu, que habían descubierto una tribu de esas que descubren de vez en cuando en el Amazonas, bueno, que viven todavía en la edad de piedra, aislados del mundo, grupos muy pequeños que han logrado hasta ahora escabullirse del hombre blanco. Habían descubierto una tribu y que habían hecho el estudio de su lenguaje totalmente único, propio, que habían descubierto que no conocían la palabra gracias. Nunca se daban las gracias. Mi primera impresión fue negativa. Dije, fíjate, estos que realmente no saben ni siquiera agradecer. Y luego me di cuenta de que no era así. Ellos nunca dan las gracias. Siempre que tienen que agradecer algo, hacen algo. O sea, no tienen el concepto de cortesía y date por contento, sino tú me has hecho a mí un favor, me has ayudado, yo no te voy a dar gracias, voy a hacerte gracias. Es decir, voy a darte algo, voy a hacer algo por ti. Me pareció mucho más noble, más puro, más salido de la mano de Dios originalmente, es decir, menos destruido por el pecado original y sus consecuencias, que lo nuestro. Gracias y ala, a correr, que ya con eso tienes bastante. Por eso, ¿qué es el agradecimiento para nosotros? El agradecimiento para nosotros es María, la imitación de María. Acabamos de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y yo les predicaba en la misa que celebré Santiago de Chile, les predicaba cómo para nosotros en España a la Virgen en esta fiesta la llamamos la Inmaculada, es la fiesta de la Inmaculada, pero popularmente se dice la Purísima. El nombre popular es la Purísima. La Inmaculada, todo el mundo sabe lo que es la Inmaculada Concepción, pero el nombre del pueblo es la Purísima. Y eso tiene un significado muy profundo, porque la Inmaculada Concepción de María es algo que ella recibe cuando su papá y su mamá la engendran, de cara a 15 o 16 años después, dar su carne al Hijo de Dios para que sea verdadero hombre. Punto. Es un don que te dan. Ya está. Es un don que te dan, ¿no? La Purísima es más completo. Ella no fue solo inmaculada, sino que se mantuvo inmaculada. Se mantuvo. Hubo otra inmaculada antes, Eva. Eva no fue engendrada, Eva fue creada. Fue creada sin pecado, evidentemente, porque si no hubiera podido hacer ella el primer pecado, está claro. Es decir, hasta el momento en que hizo el primer pecado, no tenía pecado. Estaba inmaculada, sin pecado. No fue concebida, porque no fue creada, no concebida, pero fue creada sin pecado. Y pecó. Es decir, Eva pecó y no tenía pecado antes de pecar. Por lo tanto, la Virgen, concebida sin pecado original, podía haber pecado. Nuestro Señor fue tentado por Satanás en el desierto y aquello no fueron bromas. Y fue tentado en la cruz y fue tentado en el huerto de los olivos, que sepamos. Y no pecó. Es decir, el hecho de ser Inmaculada Concepción no dice que estás libre de tentación. Estarás libre de la fuerza con que a los demás se nos presenta la tentación, porque es una fuerza añadida, la del tentador, debido a que estamos manchados por el pecado original. Hay un desorden en nosotros. Pero si Eva pecó, María podía haber pecado, Cristo podía haber pecado. No pecaron. Cuando hablamos de la Purísima, por lo tanto, no decimos únicamente que fue concebida sin pecado original, ese es el dogma, sino que añadimos, y el pueblo católico así lo ha entendido y lo expresa con una palabra, añadimos que fue siempre sin pecado. Fue siempre sin pecado. En nuestra tradición, no sé si aquí ustedes han conservado algo de esto, los estandartes
que se llevan en las procesiones con las imágenes de la Virgen, por ejemplo, la Virgen del Rocío, la Virgen del Pilar, la Virgen del Carmen, la Virgen de Covadonga. Cuando hay una procesión se lleva un estandarte, bueno, no sé cómo lo llamarán ustedes aquí. En España esos estandartes se llaman sin pecados, son los sin pecados, porque representaba, los primeros eran siempre en torno a María. España es el país que se moviliza desde hace muchísimo antes, cientos de años antes de que se estableciera el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, es el país que se moviliza para defender el dogma, haciendo muchos pueblos el voto de sangre. Y en las casas castellanas, yo aún las he visto, las casas antiguas, en todas las casas había un cartel puesto: nadie cruce este portal sin que diga por su vida que María es concebida sin pecado original. Y una práctica que ustedes no saben seguramente su origen, porque aquí se hace al revés, además. En España, cuando el penitente va a confesarse, el penitente dice al cura: Ave María Purísima. Aquí es al revés, el cura se lo pregunta al penitente. La primera vez que estuve confesando aquí, pues se produjo un momento de impas, porque yo esperaba y el otro esperaba, podíamos habernos estado así mucho tiempo. Bueno, en cambio en España el penitente dice Ave María Purísima y es el cura el que tiene que contestar sin pecado concebida. ¿Cuál era el origen de esto? El laico no se confesaba con un sacerdote que no defendiera la concepción inmaculada de María. Si el cura no confesaba sin pecado concebida, el laico decía: me voy a confesar con otro cura, este no es un cura bueno. Siglos antes de que se aprobara el dogma. Es decir, nuestro pueblo es consciente del mérito de María, el mérito de mantenerse pura. Pero esta pureza de María, que es para nosotros, repito, el gran modelo, esta pureza de María se expresa en todo, de verdad, en todo. Pero se expresa de forma especial en 4 virtudes, 4 previas que van a dar lugar a la quinta, que es el agradecimiento. Confianza, es decir, fe entendida como confianza, primera virtud, primera. Confianza. Esto ya nos introduce en una relación con Dios de familia. En ti confío. En ti confío. Dios mío, en ti confío. Es nuestro primer punto en la oración. Lo primero que les enseñamos a ustedes cuando ustedes aprenden a rezar. Dios mío, en ti confío. Fíjense ustedes que cuando nuestro Señor, en un momento, no sé si de crisis o de hartazgo o de preocupación, dijo aquello de: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Está hablando de la fe de su madre. ¿Encontrará esta fe en la tierra? Cuando nuestro Señor se aparece, y se aparece, como saben, muy pocas veces, la Virgen viene más a jalarnos las orejas, siempre se ha aparecido por este punto. A Santa Margarita María de Alacoque: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. A Santa Faustina: Divina Misericordia, en ti confío. Primer punto, por lo tanto, primera virtud que va a culminar en el agradecimiento es esta: confianza. Sin confianza en Dios no podemos avanzar. De hecho, no podemos ni empezar. Dios mío, yo me fío de ti, me abandono en ti. Yo confío en ti, en lo bueno y en lo malo. Yo confío en ti. En la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la crisis. Cuando entiendo y cuando no entiendo, yo me abandono, yo confío, yo confío. Inmediatamente yo espero. Yo confío y yo espero. Es el segundo punto que les enseñamos a ustedes en ese catálogo de virtudes que seguramente ya conocen, que es el contenido de la virtud de la esperanza. ¿Qué espero? Yo espero en que tú, Señor, en el cual confío y por eso espero, cumplas las promesas que has hecho, que son esencialmente 3. Yo espero
que tú me vas a ayudar en los problemas de la vida. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nosotros les enseñamos a ustedes en esta imitación de María lo que significa la esperanza. Es decir, espero en el alivio, no espero en la solución de los problemas, sino en el alivio. Por eso el Señor lo remata, lo termina de explicar diciendo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, y cargad con mi yugo. Pero si estoy cansado y agobiado, ¿cómo me pides que cargue con otro yugo? Si no puedo con el mío. Pero aquí es que hay una cuestión, que desde el momento en que tú vas a Él, tu yugo deja de ser tu yugo y se convierte en su yugo. Y por eso te dice que cargues con su yugo, que era el que tú antes tenías, no uno añadido. El que tú antes tenías, que te estaba aplastando, ahora Él lo ha hecho suyo. Pero te dice que Él no quiere llevarlo solo. Te lo ha quitado, pero para compartirlo contigo. Y por eso te dice que cargues con su yugo. El alivio está en que si antes tenías un peso de 50 kilos que te estaba rompiendo la espalda, ahora tienes un peso de 25. O de 5 y Él lleva 45. Segunda promesa, la vida eterna. Y la cumple siempre. ¿Mueres en gracia de Dios? No tengas miedo. Has rezado durante toda tu vida millones de veces: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No tengas miedo. No tengas miedo. Tercera promesa, la misericordia. Nunca hayas hecho lo que hayas hecho, un pecado popular, porque la gente considera que determinadas cosas ya no son pecado, un pecado vergonzante o un delito, que es un pecado y algo más, hayas hecho lo que hayas hecho, si tú le dices a Dios: perdóname, Dios te va a perdonar. Siempre, estate seguro. Confío, espero, amo. El amor, la tercera virtud teologal, pero el amor de María. El amor de María, Seguimos su camino y este es el amor de María. Es decir, el amor de María es el amor de una madre. El amor de María no es el amor de una asistente social. El amor de María no es el amor de una nodriza. El amor de María no es el amor de una empleada. Y con eso no quiero despreciar ni a las asistentes sociales, ni a las nodrizas, ni a las empleadas. Pero una madre es una madre. Es decir, una madre, por supuesto que alimenta al hijo y cuida del cuerpo del hijo, pero también sabe que su hijo tiene alma y por lo tanto no solamente le da el biberón, sino que le educa. Y no solo le educa pagándole un colegio carísimo, si puede, para que ahí le eduquen bien, sino que ella le educa a él. Ella es la primera, con su esposo, los primeros educadores. Es decir, la imitación de la caridad de María nos lleva, primero, a tener con Dios una relación de caridad. Esto es tan grave, no existe más esto. Y si esto se viera, tantos problemas y debates que hay hoy desaparecerían automáticamente, pero no se ve. Tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar. ¿Alguna vez alguien de todos los que están polemizando, sobre todo los de un sector, se han planteado en lo que siente el propio Cristo? ¿Tú puedes tener relaciones con tu esposa si ella no quiere? ¿No es eso una violación?
Tú puedes decir a tu esposa que estás legítimamente casado con ella, quiero tener relaciones contigo, soy tu marido, y me da igual si te duele la cabeza, si estás con la menstruación, si estás hecha polvo porque estás agotada, me da igual. ¿Eso no es una violación? No tendría que haber un respeto. Oye, yo tengo esta necesidad, pero mira, no tendría que haber un encuentro recíproco. ¿Por qué no tratamos a Jesús como le trató María? María, cuando da a luz, no tiene una idea en sus brazos. Tampoco tiene un cheque en blanco, un talón, ni tiene un alimento. A base de decir que la Eucaristía es un alimento, cosa que es verdad, hemos perdido de vista la primera verdad. Es Jesús, es un ser vivo. María tenía en sus brazos a un bebé, a un niño. No tenía una idea, un concepto, ni un bidón de gasolina que nos ponemos en el motor de nuestro carro para que siga funcionando. Es decir, para María la primera caridad era para con Dios, que además era una creyente judía, que tiene como primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Todo esto prácticamente ha desaparecido en el catolicismo. Si las cosas se vieran así, lo primero que tienes que plantearte para vivir la caridad es amar a Dios con todo tu corazón, porque Jesús lo dice claramente cuando le preguntan: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Dice, primero, y establece un orden, primero, porque aquel orden establecido por Moisés era revelado, le había sido revelado por Dios en el Sinaí. Hay un primero y un segundo. Hay en el árbol una raíz y hay un tronco, unas hojas y unos frutos. Y si no hay raíz, no hay ni hojas ni frutos. Esto ha desaparecido prácticamente ya de la Iglesia. Repito, todos los conflictos que vivimos desde hace décadas giran en torno a esta incapacidad de comprender que Dios es un ser vivo, que tiene un corazón que late, que es un niño, que es un hombre, que es un crucificado. Su madre lo entendió perfectamente. Por eso, si no volvemos a María, imposible. Primero, tú estás amando a Dios. Tu caridad tiene que ser con Dios. ¿Cómo amas tú a Dios? Por ejemplo, con la oración. Por ejemplo, con la Santa Misa. Con la comunión, si puedes. Porque si no puedes y comulgas, le estás violando. Le estás violentando. Que tú lo deseas. Haz una comunión espiritual. Perfecto. ¿Lo deseas? Bien. Haz una comunión espiritual. No puedes quitar los impedimentos que te impiden comulgar. Bien. No le violes. No le fuerces. Él tiene derecho a poner sus condiciones, ¿o no? O la esposa no tiene ningún derecho, es una esclava, peor todavía que una esclava, porque muchos eso es lo que creen, que tiene que decir amén a todo lo que el marido dice, cuando lo dice y cómo lo dice. No, mira, que es que estoy mal, que estoy muy agotada, que es que no puedo, me da lo mismo, tú estás aquí para eso. ¿Ese es el concepto que tenemos de relación de hombre y mujer? ¿Verdad que no? Bueno, pues porque no tenemos en cuenta que Jesucristo es un ser humano, un ser vivo y un Dios. Y por lo tanto, no, empezamos a preguntarle con respeto: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme, porque ya estoy confesado y estoy en gracia. Se ha acabado. Todo esto ya no existe más en la Iglesia Católica, o existe muy poco. Y nosotros, viendo a María, empezamos por esto. Caridad, la de María. Primero, con Dios. Oración. Confesión. Eucaristía. Si no, no hay caridad para con Dios. Estás haciendo tantas cosas. Sí, admirables, buenas. Estupendo, me parece bien. Repito, pero tú no eres una nodriza. Tú no eres una empleada. Tú eres una madre. Y una madre cuida el alma. En este caso, cuida a Jesús. Jesús no es para mí un bien de consumo. Jesús para mí es mi Dios, mi Señor, mi amigo, mi todo.
Caridad para con Dios. Y luego, naturalmente, caridad para con el prójimo. Naturalmente. Porque en ese prójimo también está Dios. Cuarta virtud. La humildad. La humildad es, de todas, quizá la virtud menos practicada, más denostada, y que lo mismo que el pecado original fue un pecado de soberbia y se convirtió no solamente en pecado original, sino pecado originante, el que origina el resto de los pecados. Yo creo que la humildad es la virtud que debería de ser original y originante. De hecho, aunque la ponemos en cuarto lugar, porque la Iglesia nos enseña que las anteriores son las virtudes teologales, que son las más importantes, en cierta forma debe de ir la primera. Una persona que no es humilde no tiene confianza, porque como se considera Dios, como está endiosado, no confía. ¿En quién va a confiar? Que sea más grande o más fuerte que Él, si Él es Dios. Una persona que no es humilde no espera. ¿De quién va a esperar ayuda? Si Él es Dios. Y una persona que no es humilde no sabe amar. Solo se ama a sí mismo. Así que la humildad es esa virtud que nos permite ver un atardecer, el mismo que hemos visto muchas veces como si fuera el primer atardecer que vemos en nuestra vida. La humildad es la virtud que tienen los que son capaces de sorprenderse. Y sobre todo los que son capaces de sorprenderse cuando alguien les ayuda. Tú me ayudas a mí, si yo no lo merezco, gracias. Por eso la humildad se traduce en el agradecimiento. El humilde sabe agradecer, el soberbio no. Si ustedes han tenido la desgracia, confío en que canjeable por una buena posición en el cielo, a ser posible con vistas permanentes a la Virgen María, yo no pido otra cosa. Pero yo quiero tener una casa allí, aunque sea humilde, donde la esté viendo a todas horas. Si han tenido ustedes la desgracia de vivir con un egoísta, es decir, con un soberbio, ustedes saben lo que es eso. Es un auténtico martirio. Porque el egoísta, cuando es un inmaduro, es decir, es un egoísta existencial, no hay nada que hacer, puede tener 50 años y no va a cambiar en la vida. O sea, esto es un error que cometen las señoras con mucha frecuencia. Cuando se casan dicen, a este le cambio yo. Jamás un hombre dice eso porque somos conscientes de que ni de lejos podemos aspirar a semejante obra titánica. Bueno, pero las mujeres sí, ustedes piensan muchas veces eso, a este le cambio yo, y después de 10 años se dan cuenta de que ha ido empeorando, no mejorando, ¿no? Bueno, si viven ustedes con una persona así, evidentemente, ustedes saben que le hagas lo que le hagas, todo le parece poco, porque el egoísta, el soberbio, son sinónimos. Finamente se dice inmaduro es una cursilería de los psicólogos. El egoísta, que es la palabra que hay que emplear, inmaduro. Eres un egoísta, qué caramba, piensas en ti nada más. Que eso es una inmadurez, de acuerdo, pero llámalo por su nombre castellano porque resulta mucho más fuerte y convincente. Egoísta, que lo que es que eres un egoísta. El egoísta, aunque te pongas a sus pies todos los días, jamás te dará las gracias. Porque piensa que eso y más se lo merece. Y debe de tener mucho éxito este planteamiento, porque muchas señoras, no sé si algún señor, pero creo que no, hacen caso de esa publicidad que hace esta marca conocida de cosméticos, L'Oréal, que su publicidad es decir, es un poquito más caro que los otros cosméticos, pero querida, date el lujo porque yo lo valgo. Esta es la frase de L'Oréal. Cómprate esa crema
porque tú lo vales. Es que tú lo vales, ¿no? Tú lo vales, ¿no? Al margen de las cremas, por eso decía antes, confío en que los señores no, vamos, pero de todo hay ya, ¿no? Pero al margen de eso, estamos todo el día diciendo esto, es que yo lo valgo. Es que yo lo valgo. Es que a mí me hacen esto y es que yo lo valgo, yo lo valgo. Yo no creo que la Virgen María, cuando se le apareció el ángel y le dijo que si quería ser la madre del Mesías, dijera, oye, ya está bien, ¿no? Llevo esperándote 15 años, ¿no? Oye, poquito más, y a ver qué hago yo aquí con el San José, ¿no? Porque es que yo lo valgo. Es que, claro, ¿a dónde ibas a ir? Si no a mí, que soy súper, ¿no? Súper de súper, soy de lo mejor. O sea, no me beso porque no me alcanzo, ¿no? Pero yo soy, ¿qué quieres que te cuente? La Inmaculada, soy buenísima, soy extraordinaria, ¿no? Mira, mis padres no han podido tener más suerte que tener a una hija como yo, mis amigas tenían que estar todos los días de rodillas por lo buena que yo soy, mis maestras, todo. Ojo, ¿cuánto valgo, Dios mío? ¿Se imaginan a la Virgen diciendo eso? Para nada, ¿no? Y cuando ella canta el Magnificat dice, el Señor ha hecho obras grandes en mí, pero es el Señor el que ha hecho las obras grandes. La humildad nos abre al agradecimiento. Y el agradecimiento de María no es un agradecimiento de cortesía. Oye, gracias, como dicen en ese país latinoamericano. Gracias, ala, date por contento y a correr. No. El agradecimiento de María es un agradecimiento de obras. A Dios y al prójimo. Y ahí vienen el resto de las virtudes. Esto es un resumen de nuestra espiritualidad. Una familia que quiere tener con Dios y con los otros miembros esa relación de familia. Una familia que quiere imitar a María en su fe, su esperanza, en su